de Jenny Cerrato desde Honduras. Hola a todos, les envío un abrazo transoceánico desde Honduras. Mi nombre es Jenny Cerrato. Actualmente lidero el proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible para las áreas protegidas del SINAP. Es un reto grande porque obviamente las áreas protegidas necesitan muchas veces afrontar el reto del financiamiento, de la sostenibilidad económica, y muchas veces se hace latente eso que mencionaba en el título de su libro Sam Ham. Hay que tener grandes ideas con pequeños presupuestos. De las muchas experiencias que podría compartirles, hay una con la que me siento muy cercana y es la que voy a compartirles el día de hoy. Uno de los grandes retos es lograr que las personas que visitan las áreas protegidas se sientan conectadas con el patrimonio, con su riqueza y no solamente con la visitación en sí. En estos tiempos, una de las estrategias o canales de comunicación que se están utilizando más grandemente son los ecomuseos como una alternativa para comunicar de manera efectiva el valor que tienen estas áreas protegidas para cada uno de los visitantes. El estudio hicimos un estudio para tratar de entender lo que hacen los visitantes nacionales cuando llegan a estas áreas protegidas, y el estudio logró determinar que la mayor parte de las personas que visitan las áreas protegidas suelen ser familias que viajan con adultos mayores o que viajan con niños, suelen ser grupos de amigos que ven en estas visitas a las áreas protegidas una oportunidad para compartir, una oportunidad para disfrutar de la naturaleza y también de la actividad física que se realiza. Personas que lo hacen solas, que lo hacen simplemente porque les gusta hacer deporte, porque les gusta estar en espacios naturales, y muchos que lo hacen interesados en las aves. De hecho, el Parque Nacional La Tigra es uno de los sitios más visitados del país, recibe alrededor de 20,000 personas cada año, lo cual es un número alto comparado con otras áreas protegidas. Y muchas veces estas personas, ya sea por razones económicas o por el tipo de experiencia que quieren tener, no suelen utilizar guías. En un principio se formó algunos guías para que tuvieran conceptos básicos de interpretación ambiental y pudieran brindar una mejor experiencia, pero muchas veces o la mayor parte de las veces no se utilizaba, y por eso se comenzó a buscar alternativas. Una alternativa que se encontró es la de convertir los recorridos en recorridos autoguiados con la ayuda de paneles. Gracias a la inversión de fondos de reconversión de la deuda Honduras-España, se realizaron una serie de paneles que se colocaron en diferentes puntos de los senderos más fáciles de recorrer, en las cuales se plasmaba información puntual, especies de flora, de fauna que era común encontrar, y tratar de explicar de la forma más dinámica o visual posible la importancia que estos elementos tenían. Sin embargo, una de las cosas que quizás no se consideró en su momento es el mantenimiento a largo plazo y obviamente la necesidad de tratar de renovar mucha de esta interpretación, mucho de este panelaje. El Parque Nacional Atira es uno de los bosques nublados más importantes del país. Es alto el nivel de humedad y de pluviosidad en el espacio. No es raro ver este tipo de imágenes que ustedes ven que está todo nublado, la visibilidad bastante limitada en algunas partes más altas. Y eso obviamente hace que mucha de esta infraestructura con el tiempo se haya deteriorado, haya cedido, sin tomar en cuenta obviamente los comunes casos de vandalismo, de personas que quieren extraer alguna pieza, llevarse algo o inclusive manchar o escribir sobre los rótulos. Una de las razones por las cuales surgió el ecomuseo es que se buscaba encontrar una forma viable económicamente, técnicamente, que permitiera comunicar la riqueza natural y cultural que el Parque Nacional La Tigra tiene sin el apoyo de un guía, de una persona presente, y dándole la libertad a los visitantes de hacer su experiencia o el recorrido en su tiempo, a su propio ritmo. En un principio se había pensado nada más en una sala ambiental que iba a estar ubicada en esta parte lateral que ustedes ven las puertas. Sin embargo, producto de formación y experiencia, conocimientos y análisis, se determinó que lo mejor era que el espacio fuese mucho más amplio, que permitiera que se sintiera como ese sitio de recepción en donde el visitante podía no solamente conocer las reglas del parque, sino también ahondar en la riqueza y la importancia que éste tiene. Este ecomuseo se convirtió, por lo tanto, en un canal de comunicación
y en una especie de guía invisible que podía transmitir a cada persona la información necesaria respecto al parque. Cuando las personas llegan, el museo está dividido en dos salas o en dos espacios más grandes. Hay uno donde se concentra más que todo en hablar del área como un área protegida, de mencionar la riqueza de flora y de fauna que tiene el lugar, de mamíferos que es posible observar, plantas o tipos de árboles que uno puede notar, y también algunas aves que se destacan y que están presentes de forma muy latente. La presencia de hongos, algunas orquídeas, cosas que visualmente dentro de los senderos es fácil detectar, y la importancia que estas tienen dentro de todo el esquema ecológico. La segunda sala es una sala que trata de sumergir a la persona dentro del área desde el punto de vista humano, recordarle las amenazas que el Parque Nacional recibe, la vinculación que tiene con lugares como Santa Lucía, Valle de Ángeles, Tegucigalpa, Comayagüela, a las que les proporciona más del 60% del agua potable que las abastece, y que por lo tanto permite reconocer el valor económico. Uno de los espacios de paneles que más llama la atención es precisamente este, porque ayuda a recordar el pasado, el presente, y a reconocer el valor de futuro que también tiene el parque. Narra un poco cómo la zona de la Tigra fue el sitio desde donde se extraía los árboles de roble para poder apuntalar los canales, las minas que había de explotación por parte de la Rosario Mining Company, que muchos de los cuales todavía se preservan, aunque no pueden ser siempre visitados, y explica cómo en algún momento el gobierno se dio cuenta que no solamente tenía ese recurso a nivel madera, sino que sobre todo lo más importante era preservar el agua. Una de las razones por las que nació el Parque Nacional La Tira fue precisamente por el tema de la protección al recurso hídrico. Fue una de las primeras áreas protegidas declaradas del país en este sentido, y dio paso a nuevas protecciones de otros espacios nublados del país para garantizar el recurso hídrico. Explica cómo el parque abastece, como les mencionaba, a áreas importantes. Es, de hecho, la fuente principal de agua potable del Distrito Central, que conforman Tegucigalpa, la capital del país, y una ciudad aledaña que es Comayagüela. Y esto permite que de alguna otra manera la gente entienda a través de estos pequeños extractos la importancia que tiene el parque y el beneficio que les causa económicamente a ellos el tener ese recurso disponible. El recorrido cierra, o el ecomuseo cierra con un panel que menciona todos los senderos que están disponibles para que las personas puedan escoger la experiencia. Si quieren hacer un cuara, las granadillas, porque andan con adultos mayores y tienen poco tiempo para visitar el parque. Los más aventureros optan generalmente por el bosque nublado, por la Esperanza, o recorridos que llevan hasta una cascada, o los que de alguna otra manera quieren asumir el reto de entrar desde Jutiapa, donde está el centro de visitantes, hasta el Rosario, que es la comunidad que se formó producto de la explotación minera. La gente escoge la experiencia que más le agrada, la experiencia que más se adecue al propósito de su visita, y luego entonces hacen el recorrido a su propio ritmo, de manera autónoma, lo cual beneficia la experiencia. ¿En qué sentido? Pues muchas veces las personas se detienen tantas veces como quieren, pueden tomar fotografías, pueden sentirse envueltos por el silencio que realmente impera en el parque, el sonido que produce el aire cuando está moviendo los árboles. Es impresionante, es una cosa que destaca mucho a esta área protegida. Los que tienen suerte se han podido encontrar con muchas de las especies de flora y de fauna que se mencionan en el ecomuseo, y algunos se han visto realmente sorprendidos y conmovidos cuando ven a esos abuelos, esos árboles de roble que todavía se preservan intactos desde los tiempos de la explotación minera, y les hace reconocer la importancia de conservar este tipo de espacios para poder no solamente disfrutar ellos, sino también para garantizar el agua de la cual dispone la ciudad de Tegucigalpa y sus alrededores. Y una de las razones por las que me siento unida a esta experiencia es porque sembramos semillas de conocimiento que han producido talento nacional.
El centro, el ecomuseo, es producto del trabajo de Jorge Luis Palma, una de las personas que capacitamos cuando formaba parte de USAID ProParque, un proyecto en el cual se diseñó y se implementó un proceso de capacitación que fue impartido por John Cole para formar a personas dentro de áreas protegidas que eran coordinadores de uso público en temas de interpretación ambiental y cómo instarles a cómo podían incorporarlo, ya sea de través de la guianza o a través de folletos, de panfletos o también a través de este tipo de espacios. Desde ese entonces, eso fue 2015-2016, Jorge Luis ya tenía una idea de cómo la sala iba a ser importante para la visitación, de cómo podía tener un impacto en los visitantes. Tuvo la valentía, siendo coordinador de uso público, de proponer de que no se limitara simplemente a una sala, sino que se convirtiera en un ecomuseo. La estructura fue modificada para poder realmente conformar la estructura más abierta que hoy en día conserva. La estructura se construyó más o menos entre 2016 y 2019 con diferentes fondos y una vez que fue concluido comenzó el reto más grande, que era llenarla, completar lo que iba a tener adentro. Los textos fueron diseñados por Jorge Luis. Se apoyó en dos arquitectos para tratar de aprender sobre la marcha cómo podían plasmar de una forma visual y dinámica todos los elementos que pudieran reflejar la importancia del área y se apoyaron también con un voluntario para tratar de construir lo que es hoy en día este museo. En esta actividad, como les decía, se hizo uso de un pequeño presupuesto para lanzar una gran idea. Fueron más o menos unos 3.300 euros apenas los que se invirtieron para este ecomuseo. Obviamente hay cosas en las cuales siempre la naturaleza misma, las condiciones del espacio, la humedad que impera en la Tigra, son elementos que hay que modificar o que hay que mejorar. Se están previendo ahora una inversión del más o menos el doble de dinero para poder mejorar este espacio. Se quiere reparar algunas áreas, se quiere reformar para que la exposición sea más dinámica, incluya algunos elementos interactivos, porque son cosas que las familias y algunos grupos de estudiantes han estado pidiendo y se espera que obviamente la experiencia pueda redundar en una mejor satisfacción. Ya hoy en día se ha comprobado que la presencia de este ecomuseo ha dado muy buenos resultados y hay áreas protegidas como el Jardín Botánico Lancetía, el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que están buscando replicar este tipo de experiencias porque al carecer de guías, al no siempre tener una gran cantidad de recursos, el poder tener ese guía invisible o ese recurso interactivo permite que las personas antes de ingresar a los senderos puedan tener una información sobre la relevancia que tienen las áreas protegidas y estos espacios. Esto demuestra que cualquier semilla que sembramos con nuestro trabajo también en algún momento da frutos y actualmente con el tema este de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible para las áreas protegidas del SINAP, estamos planteando de forma fuerte que exista una capacitación reglada por parte del gobierno para formar guías intérpretes ambientales que puedan servir a las áreas protegidas, que puedan permitir esa interacción dinámica con los visitantes que sí necesitan de un guía, pero también el poder incorporar el tema de la interpretación a este tipo de espacios o centros de visitantes que tienen las áreas. Siempre es un reto para un país como Honduras. Las áreas protegidas no siempre cuentan con suficientes fondos, hay brechas financieras bastante altas de poder afrontar. Sin embargo, por eso me gusta esta experiencia del Parque Nacional La Tira, porque con un pequeño presupuesto se logró una gran idea. Si todo sale bien, espero poder compartir con ustedes en un momento y responder a sus consultas. Hasta pronto.